Se dijo que fue una prueba menos compleja que la PDT. Yo la calificaría como una prueba media. Choque entre el temario y lo que fue, ¿no es cierto?, la prueba en sí. Me parece que fue una PAES que incluyó al Chile actual, al Chile de ahora. Y aquí Diego Portales brilló por su ausencia. Hoy día claramente el énfasis de otro está en la aplicación, en el uso del contenido. Hola, mi nombre es Juan Andrés Espinosa y soy profesor de Historia y Ciencias Sociales de CEPECH. En breves minutos realizaré la PAES de Historia y quiero mandarle un fraterno abrazo a todas y a todos los estudiantes que confiaron en nosotros para su preparación a la prueba de acceso a la educación superior en nuestro preuniversitario. Pongan en práctica todos los consejos y tips que trabajaron durante este año para que puedan así tener un muy buen resultado. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo capítulo del CEPECH Late especial PAES, esta vez de Historia y Ciencias Sociales, y estoy muy contento de que me acompañen dos grandes profesionales del universitario CEPECH que fueron a rendir sus pruebas con fines investigativos, que después se reunieron en torno a Focus Group para conversar sobre estas pruebas, para llegar a conclusiones y para construir los ensayos, las guías, las pruebas y todas las herramientas con las cuales trabajan nuestros estudiantes, que están alineadas al DEMRE en un 100%, es decir, estamos en diálogo constante con la actualidad educativa de lo que se está haciendo y eso nos parece súper importante e interesante comentarlo, decirlo y compartirlo con toda la comunidad educativa del preuniversitario, pero además con toda la comunidad que se extiende hacia Latinoamérica, porque este Late y el canal de YouTube del preuniversitario lo ven mucha gente de Ecuador, de México, de Colombia. Le mandamos un abrazo fraterno. Ojalá se siga sumando más gente para que estemos en sintonía y veamos la educación como un todo integral desde el continente, ¿no? Así es que muchas gracias Sebastián Herrera y muchas gracias Juan Andrés Espinosa por estar acá compartiendo con nosotros un ratito. Sebastián, parto contigo en esta primera pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la prueba? ¿Te pareció una prueba desafiante? ¿Te pareció una prueba compleja? Yo fui a dar la de competencia lectora, que eran textos largos, extensos, que me parecieron demasiado en un momento, mucha masa, ¿no? Pero tengo entendido que acá fueron textos breves, ¿no? Se fue más a lo preciso. Mi experiencia me pareció una prueba tratando de empatizar, digamos, con los estudiantes, con la población que rinde, digamos, porque nosotros en el fondo no vamos con la intención de postular a la educación superior. Por lo tanto, lo hacemos con un estrés, digamos, distinto o sin estrés, finalmente, respecto de cómo lo enfrentan los estudiantes en general. Entonces, en ese contexto, a mí me pareció una prueba con un nivel medio. No me pareció difícil en general, una prueba. Es complicado hablar de fácil o difícil. Yo creo que esos términos son bien relativos, son bien subjetivos, por cierto. Me parece que era una prueba abordable. Hay ejes temáticos que eran más abordables que otros. Me parece que la clave estuvo en los ejes de formación ciudadana y economía y sociedad, que eran más abordables que en historia. Yo la calificaría como una prueba media. Si lo veo como profe, me parece fácil, pero creo que la respuesta como más apropiada, empatizando un poco con la diversidad de estudiantes que lo rinden, me parece que es una prueba más bien media en términos de dificultad. Y es efectivo, los textos no eran extensos, eran textos diversos. Y creo que eso me parece bien, va en una buena línea, porque hay que recordar que la prueba de historia es la prueba que tiene menor cantidad de tiempo en términos de espacio que hay para responderla. Hace rato el DEMRE viene ya en una estructura donde los textos se han reducido y bueno, eso es lo que te puedo comentar ahí, quizás fue muy, hablando un poquito más, extendiendo digamos, la pregunta. Sí, súper. Juan Andrés comparte esta apreciación, ¿no? También leyendo en redes, especialistas, ¿no? Medios de comunicación, también se dijo que fue una prueba menos compleja que la PDT. Con respecto a mi apreciación, tengo dos puntos centrales. El primero es que sí era una prueba difícil, a mi parecer, por el nivel de distractor que tenían muchas preguntas de por medio.
El uso de los textos, en ese sentido, si mi memoria no me falla, solamente había uno que era solamente para generar un contexto, generar un posicionamiento temporal y espacial para lograr responder un elemento de por medio. Y los otros textos eran esencialmente para preguntar sobre el análisis al respecto, de extraer información, de pensar en el contexto histórico de esa fuente para lograr responder. Y eso de cierta manera sí tiene un grado de dificultad importante. También habían preguntas donde se desafiaba al estudiante con respecto a alguna problemática de por medio, poder buscar de cierta manera cuál podría ser un rol del Estado. Por ejemplo, una pregunta respecto a Internet, por así decirlo, ¿qué debiese hacer el Estado con respecto a esa problemática, ya que el Internet fue declarado como un derecho humano? Entonces, en ese Claro, sentido, es claro. colocar al estudiante en una posición de buscar una posible solución, más allá de Ujú. que esa solución podría ser factible o no, de lo que nos proponen como respuesta, y además en otras aristas, por ejemplo, en formación ciudadana, como también en historia, en el eje de historia, mundo, América y Chile, se jugó con esta idea del imaginario, de estos imaginarios colectivos que muchas veces se tienen. Y que esa Ujú. percepción o ese imaginario muchas veces no corresponde a la realidad y que Dembra en este caso desde el 2015 lo utiliza para construir distractores. Y eso también genera que de cierta manera pueda tener, ¿no es cierto?, un ritmo más de dificultad. Ahora, también dentro de esa situación, el otro punto a tener en mente es que estuvo este choque entre el temario y lo que fue, ¿no es cierto?, la prueba en sí. Entonces, Sí. muchas veces, y de hecho en las redes sociales se comentaba esa situación, de que como que no se hizo caso al temario. El tema es que el temario sí estuvo en consideración, pero ahora la prueba lo que busca hacer no es esencialmente evaluar un conocimiento duro, por así decirlo, o memoria, como era, ¿no es cierto?, Mm. en la antigua PSU, de cierta manera. Entonces fue todo un proceso de transición desde 2015 hasta esta prueba actual, donde está este tránsito desde preguntar de contenido duro hacia que el estudiante utilice el contenido, porque lo que se evaluaba esencialmente son Claro. habilidades. En este caso, en historia son tres puntualmente. Entonces, si ponemos, ¿no es cierto?, esa comparación entre preguntar por contenido duro y en este caso por habilidades, obviamente la habilidad va a ser mucho más difícil que en este caso memorizarse algo para una prueba y para un contexto en particular. Sí, 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 sí. Juan Andrés, comentaste que en historia se trabajaba con tres habilidades, ¿no? Puntualmente. ¿Cuál fue la que predominó en esta prueba? ¿Hubo alguna que se inclinó por sobre otra? En este caso predominó la habilidad de pensamiento temporal y espacial, ¿ya? Que si Ujú. nosotros ponemos como en reglas de dificultad, la más compleja es pensamiento crítico, luego, ¿no es cierto?, al medio queda análisis de fuentes de información, y, ¿no es cierto?, la más abordable, entre comillas, es la de pensamiento temporal y espacial. Porque eso implica, por ejemplo, que tengas que recordar cierta cantidad de información respecto a un contexto, respecto a un tiempo, respecto a un espacio en particular, para poder responder. Mientras que la habilidad de análisis de fuente de información implica que tú tengas que analizar, valga la redundancia, esa fuente, en este caso que eran solamente fuentes escritas, eran solamente textos, ¿ya? Y a partir de ellas tengas que disgregar información, extraer Ujú. información, Claro. ya sea literal o no literal, para lograr responder, mientras que pensamiento crítico, que es la más compleja, es generar un posicionamiento al respecto, como por ejemplo lo que yo te mencionaba momentos atrás, de este rol del Estado con respecto El a estado, correcto. cómo poder ayudar respecto a la Internet en esta materia de derechos humanos, como un derecho humano. En ese sentido, esa es como la escala, por así decirlo, de dificultad respecto a las habilidades. Igual es variable respecto a cómo puede ser la estructura de la pregunta, pero eso de manera general. ¿Estás de acuerdo, Seba, con lo que plantea Juan Andrés? Sí, efectivamente. Las pruebas en general, hablando en plural, tienen este tránsito. Ya efectivamente en redes se comentó muchísimo de que se hizo caso omiso del temario, de que hay que recordar una cosa que es súper relevante. Hay un temario que es declarado y después lo que efectivamente el evaluador termina por aplicar. Y el temario en ese Claro. contexto es únicamente una referencia. Ya no es que todo lo que aparece declarado dentro del temario se vaya a preguntar como tal. Por tanto, ahí hay un tema. Y lo segundo es que, claro, hoy día el estudiante siento que no ha logrado todavía cambiar la estructura de cómo enfrentar la prueba. Todavía estamos creo que el tránsito en la construcción de las pruebas sí se ha hecho, pero digamos, en el estudiante, en cómo la prepara y cómo la enfrenta, todavía está como en
la parada de encontrarse con preguntas que apelan Mm, a el contenido, que apelan como a la memoria. Y hoy día claramente el énfasis es otro, está en la aplicación, en el uso del contenido, y eso se dijo en reiteradas oportunidades, que las pruebas están hoy día con un enfoque más hacia la medición de competencias. ¿Ya? Por ujú, lo tanto, en la medición de competencias es la integración del contenido con la habilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo hacer con lo que sé? Por lo tanto, creo que ahí ese es un desafío para los estudiantes, respecto de entender que hoy día el foco está en eso. Si uno pudiera revisar, digamos, las apreciaciones transversales en las distintas pruebas, nos vamos a encontrar como un patrón común de que no se preguntó lo que se había declarado. Y yo estoy de acuerdo con Juan, sí se preguntó, o sea, sí se preguntó. El tema es que hoy día se pregunta de una manera distinta. Hoy día la pregunta claro, tiene un claro. énfasis y un foco diferente. Ahora, es por eso sí, y algo que me llamó la atención en historia es que aparecieron mencionadas, y no sé si Juan estará de acuerdo conmigo, pero aparecieron elementos mencionados que no están declarados en el temario. Por ejemplo, que se pregunte o que haya aparecido el tema de la independencia de Chile, y hayan preguntas relativas a consecuencias de la independencia o el periodo 1818-1823. Porque, claro, hoy día el temario habla de que los procesos parten en la organización republicana, y si nos ponemos así demasiado como estrictos, podríamos decir estos de 1823 para adelante. Entonces, ahí quizá puede ser discutible, evidentemente, pero a mí en lo particular me llamó la atención, digamos, cuando me encontré con esas primeras preguntas que apelaban a esos procesos, el proceso de independencia, digamos, y las consecuencias económicas, creo que así era la pregunta, Juan, consecuencias económicas que generó. Pero el resto me parece que el temario se ajusta, es un temario que no hay que olvidar, es un temario que está condicionado por el ajuste curricular que se tuvo que hacer, ¿cierto? Producto de lo que significó el contexto de pandemia. Por lo tanto, la priorización, el ajuste priorizado, el currículum priorizado. Entonces, desde esa referencia también estaba, siento yo, como un poco limitado el DEMRE en la construcción de preguntas, porque, y quizás desde ahí eso también nos explica el por qué hay tanta pregunta de territorio, por qué hubo tanta pregunta del periodo de dictadura militar, porque no hubo espacio y en el temario no estaba declarado, por ejemplo, década del 50 o década del 60 en términos políticos, en términos económicos, reformas estructurales, reforma agraria, etcétera, etcétera. Por eso no aparece, digamos, dentro de la prueba. Claro, tengo entendido también que dentro de la prueba no hubo, por ejemplo, preguntas que refirieran a las causas de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, a los procesos de industrialización, ¿no? De imperialismo. Creo que también eso quedó ya aparte, ¿no? Es que en ese sentido, este temario de la paz particularmente responde a dos hitos de por medio. Primero, el contexto de pandemia, por un lado, y Claro. segundo, al currículum priorizado que se ha hecho desde el 2020 hasta, ¿no es cierto?, este año de por medio. Entonces, en ese sentido, se ha ido privilegiando de cierta manera el uso, ¿no es cierto?, de habilidades, más que en este caso contenido duro como tal, ¿ya? Y en base a eso, ¿no es cierto?, se construye este temario de por medio. Ahora, Mm, con respecto a ciertas temáticas, lo que sucede también es que en el temario es bastante general al momento de enunciar, ¿no es cierto?, el contenido como tal. Por ejemplo, respecto al siglo XIX, habla como de las influencias que tienen en este caso las ideas liberales y republicanas durante el siglo XIX, ¿no es cierto?, tanto en América como en el mundo, en Europa esencialmente. Y eso está relacionado esencialmente con la idea de independencia, por ejemplo, o los procesos de unificación, ¿no es cierto?, de Italia, de Alemania, más allá si eso se preguntó o no. Entonces, entrega un abanico bastante amplio de los elementos como puntuales que puede preguntar, en este caso independencia como tal, o en este caso la manera en cómo se construye el Estado, como problemática de organización que se hace esencialmente en Chile. Y en ese sentido, también con respecto a temáticas como imperialismo o incluso en la prueba de transición del año pasado, no hubo ninguna pregunta respecto a cuestión social y en este caso hubieron dos, no enfocadas puntualmente a cuestión social como concepto
respecto, sino como esencialmente a problemáticas habitacionales. ¿Ya? Y que incluso también podríamos tomarlo en consideración con la pregunta que había de Centenario, que hacía alusión a las problemáticas de salubridad. Entonces, en ese sentido, el DEMRE es bastante volátil en esta dinámica para poder generar estas preguntas de por medio, tomando en consideración también estos dos elementos que estaba comentando al inicio, ¿no es cierto?, del currículum priorizado y también, ¿no es cierto?, el contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, post pandemia o pandemia todavía, no sé cómo catalogarlo todavía. Y por esa razón, ¿no es cierto?, no se hicieron preguntas respecto, por ejemplo, causas o consecuencias o causas de la Primera Guerra Mundial, consecuencias del imperialismo, por así decirlo, o en materia de Segunda Guerra Mundial se hace una pregunta respecto a lo que va a ser, respecto a uno de los efectos que va a estar asociado, que en este caso es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O incluso Guerra Fría, que también eran preguntas que eran, en este caso, al menos eran dos o tres preguntas, y esta vez fue solamente una, y había otra que era enfocada a Chile respecto al fin. O yo creo que aquí Sebastián igual coincide conmigo, habían preguntas que siempre eran temas que siempre eran recurrentes en esta prueba, como por ejemplo Diego Portales con su idea o la Constitución del 33, y aquí Diego Portales brilló por su ausencia y se enfocó puntualmente en esta evolución territorial, pero también una cosa bastante valorable, creo yo, en esta evaluación, en esta prueba particularmente, es que se compararon algunos procesos, por ejemplo, en conformación del territorio, que respecto a dos procesos de conformación, en este caso la compra de Rapa Nui particularmente, y lo que ocurrió en la Mm. ocupación de la Araucanía, hacer una comparación respecto a eso y ahí generar una respuesta de por medio. Que eso hasta ahora, yo al menos doy la prueba desde el 2015, no había recordado una pregunta así, al menos respecto a esa temática. Entonces siento que eso fue bastante innovador y me gustó en ese sentido. Mira, interesante eso. Te adelantaste un poquitito, Juan Andrés, porque les quería preguntar un poquito más adelante sobre ello. Chicos, los instrumentos que elabora CPECH, ¿no? ¿Ustedes creen que... Estuve hablando con el equipo de competencia lectora, el equipo de competencia matemática, de ciencias, y las guías que hay en CPECH, las pruebas que rinden los estudiantes, los ensayos, eran más complejos que la PAES misma, cuestión que me parece que es un buen espacio para desarrollarse, ¿no? Llevándolo como a términos deportivos, futboleros, es como el entrenamiento estuvo más rudo, más duro, más pesado que el partido en sí, ¿no? Eh, ¿Comparten un poco con esta apreciación con respecto a los materiales de historia y ciencias sociales? Mira, con respecto a los instrumentos, los ensayos propiamente tal, y las pruebas que tienen de cierta manera, yo encuentro que estamos bastante alineados al respecto. Coincido también con la pregunta inicial relacionada a que en este caso nuestros instrumentos tienden a ser más complejos que la prueba en sí. Y eso Mm, también permite al estudiante estar preparado, estar a prueba de todo en ese sentido, ¿ya? Estar ahí pendiente a lo que le pueden preguntar, a lo que no le pueden preguntar, y de cierta manera eso genera una mejor reacción, por así decirlo, ante un elemento que le puedan preguntar. De hecho, eso conversábamos con mi colega, ¿no es cierto?, de evaluación, que tuvimos muchos aciertos respecto a las preguntas, tanto en los cuadernos como también los ensayos, que incluso eran muy parecidos, ¿no es cierto?, a lo que fue preguntas del TEMRE. Por lo tanto, eso nos entrega una seguridad de que este año se hizo un trabajo de calidad, pensando, ¿no es mm. cierto?, en el temario, pensando en lo que podría, en este caso, preguntar, y nos pudimos adelantar de muy buena forma, en este caso, a lo que iba a ser esta evaluación. Así que yo creo que eso nos tiene, al menos como equipo, ¿no es cierto?, Sí. por un lado de evaluación y por otro lado, ¿no es cierto?, la gente de recursos didácticos nos tiene bastante contentos, de cierta manera, por el resultado y porque tuvimos esta antelación, por así decirlo, a este tipo de preguntas. Sí, no, sí, se valora y se también se agradece y uno está súper orgulloso del trabajo de los compañeros de que los temarios, ¿no? Que se declaran estén súper alineados con lo que se trabaja en CPECH, ¿no? Entonces me parece que eso también es como un sello muy, muy potente que tiene el preuniversitario y algo que hay un trabajo detrás, no es algo azaroso, hay un proyecto, hay una idea investigativa, ¿no? Hay gente que va a estudiar, a observar, a tomar apuntes, a discutir para después construir, y me parece que eso es muy, 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 muy valioso, muy, un trabajo de Joaquín, investigación muy potente. yo valoro mucho que tenemos una muy buena capacidad de reacción. Creo que ese es el concepto Sí. como adecuado respecto a esto. Tenemos una muy buena capacidad de reacción para poder enfrentar cambios de temario, para también Sí. anteponernos a cualquier cambio que nos pueda, ¿no es cierto?, surgir, y también pensar más o menos en qué cosas qué cosas se pueden preguntar. Yo creo que eso es importante.
Mi opinión es más bien lateral, digamos, porque no estoy tan involucrado en la revisión del material, ni en los ensayos, ni nada de eso, digamos, nuestras funciones van por otro lado. Pero en lo que he logrado ver, decía que en el fondo se ajusta a lo que está en la prueba, más allá de algunas diferencias en términos de la estructura, de, por ejemplo, la extensión de los textos, que era algo que discutíamos con algunos colegas. Que en el DEMRE hay una tendencia a colocar textos más breves. Nosotros tenemos textos un poquito más extensos, probablemente ajustarlo a cómo lo presenta el DEMRE. Que hoy día te dice, lee el siguiente texto, te lo coloca en un cuadrito. Entonces, es como una forma de presentar y de colocar el recurso, digamos. Creo que eso puede ser una diferencia, pero en general siento que se ajusta, se abordan las temáticas y claro, en nuestro caso es como aborda más temáticas, digamos, porque evidentemente Mm, se abordan temáticas que no han estado apareciendo en el último tiempo, pero creo que también es importante tenerlo porque en historia también es importante tener esta referencia para entender sí, lo que acontece después. O sea, no podemos entender ciertos procesos si no logramos comprender qué era lo que estaba pasando antes. Específicamente, por ejemplo, el tema de cierto. independencia. Como decía Juan, efectivamente el liberalismo está asociado a eso, digamos, e incluso podríamos ir un poco más atrás, hablar de la ilustración, o hacer referencia a la ilustración, hacer referencia a los cuestionamientos de la monarquía absolutista, que algo transversal, digamos. Entonces, desde Ujú, ahí a lo mejor enfrentarlo y desde ahí uno tiene como el mapa, el panorama un poco más completo para entender lo que viene después, digamos, que tiene que ver ya con la construcción del Estado, que no es un fenómeno latinoamericano, digamos, es un fenómeno que también se expresa en Europa, pensando en las revoluciones de 1820, 1830, en la década del 40, etcétera. Después las unificaciones basadas en el desarrollo nacionalista o en el nacionalismo. Entonces, creo que eso es relevante de que se adopte cuando se construye un material o cuando se construye una clase o se dicta una clase, porque ayuda a una mejor comprensión de aquellos elementos que sí están mm, apareciendo dentro de la prueba. Ya a modo de ujú, contexto, pensando en estabilidad de pensamiento temporal y sí. espacial, pues, porque hay que tener muy claro también esos aspectos. Sí, súper, ¿no? La historia como un todo, como siempre contextualizar, estar viendo quizás otras áreas que complementan la idea de causa-efecto, ¿no? Como señalaban ustedes, chiquillos. Les quiero preguntar porque por la contingencia que estuvo presente en la PAES de Historia, ¿no? Se habló mucho, se preguntó, no mucho, pero estuvo presente los puestos reservados, ¿no? De la Convención Constitucional. Tengo, bueno, lo que decías tú del Estado y la idea de Internet, ¿no, Juan Andrés? Me parece que fue una PAES que incluyó al Chile actual, al Chile de ahora, al mundo actual, pero también quizá un poco más política, más social, o estoy en lo cierto, o estoy equivocado, Juan Andrés. Yo no le entregaría la categoría de una prueba política, por así decirlo, debido a que Ujú, eran preguntas que han continuado la sintonía desde el 2012 particularmente, que es preguntar elementos de actualidad esencialmente, que de cierta manera, al menos los distractores fueron bastante objetivos, al igual como la respuesta correcta de por medio. Por ejemplo, en este caso si nos vamos a la pregunta respecto al tema de la convención, que menciona o pone en la tribuna, ¿no es cierto?, los escaños reservados para la redacción de este proyecto de nueva constitución. La ley se hace cargo, incluso el mismo preámbulo y el mismo presidente de la época, que era Sebastián Piñera, menciona la importancia de esa ley para la valorización de la diversidad cultural, donde, ¿no es cierto?, los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, forman parte de esa valorización cultural, por así decirlo, esa diversidad, mejor dicho. Entonces, es de cierta manera reafirmar algunos elementos que ya existen de cierta manera, en este caso, por ejemplo, en esa ley, o asimismo, por ejemplo, las tensiones que existen entre crecimiento económico y problemáticas medioambientales. En ese caso, ujú. de hecho, había un texto que hablaba sobre el patrimonio cultural y que en ese sentido, a partir de eso, teníamos que extraer información para saber más o menos cuál puede ser la respuesta correcta.
¿O qué sucede en las regiones que tienen, ¿no es cierto?, alto índice de neutralización, de cierta manera? ¿Qué problemáticas pueden, ¿no es cierto?, presentar? Entonces, no le entregaría esa categoría de política porque son elementos actuales que se analizan de cierta manera, que forman parte de la cotidianidad, ¿no es cierto?, de Chile en su más amplia diferencia, por así decirlo, desde las Ujú. regiones, desde las comunas, desde problemáticas, ¿no es cierto?, sociales o incluso medioambientales. Sí, bueno, en la PAES de competencia lectora también hubo una pregunta sobre el medio ambiente, ¿no? De cómo contribuía la tecnología, cómo también podía contribuir a contrarrestar, ¿no? Los desastres climáticos que ocurren. Seba, te extiendo la pregunta, ¿no? ¿Te pareció una PAES un poco más política, un poco más social, quizás, la de historia? No, no, no. Yo creo que si uno revisa redes sociales, hay polémica. Eso yo creo que es indiscutible, digamos. Ujú. Ahora, si una polémica, comillas, honesta, eso yo creo que sí es discutible. Yo creo que una polémica artificial respecto de lo que se preguntó en la prueba de historia. Claro, ahora todo el mundo sabe lo que se preguntó porque las pruebas se publican al rato de haberse Claro, rendido. Entonces es un par de horas una después. diferencia. Exactamente, entonces es una diferencia de procesos anteriores. Mira, hoy día formación ciudadana en los planes de estudio es algo transversal. A todos los niveles a todos los niveles, me refiero en básica, en media, se hace formación ciudadana. Por lo tanto, dentro de formación ciudadana se trabajan elementos que están relacionados precisamente con cuestiones súper contingentes: derechos humanos, valoración de la diversidad, protección del medio ambiente, etcétera. Son cuestiones además que se pueden expresar como desafíos, no únicamente acá en Chile, sino que son desafíos globales. Conocemos y sabemos la emergencia medioambiental, sabemos las problemáticas existentes en Chile, ¿cierto? Con las zonas de sacrificio, zonas que no tienen agua, Sí. todo lo que ha implicado, por ejemplo, la sequía. Entonces, son cuestiones que plantean desafíos sociales, que plantean desafíos políticos y que, por supuesto, tienen que invitar a la reflexión en términos de desafíos, como digo, a la sociedad completa. Por lo tanto, son elementos que no pueden ser pasados por alto y hoy día tienen su presencia en la prueba. ¿Ya? Respecto de la pregunta específica de los escaños reservados, es una pregunta que está en la línea precisamente de la diversidad, como decía Juan. Juan, claro, lo explicaba desde la especificidad que significó la ley, digamos, ¿cierto? Y Claro, la coyuntura, digamos, en las palabras del presidente de la época. Pero diversidad es un tema contingente, porque hoy día Chile es un Chile más diverso, hay migrantes, son sabidos los conflictos históricos con las comunidades originarias o los pueblos mm, originarios, y por lo tanto es algo que no puede pasarse por alto. No puede pasarse por alto, está en el currículum. Es más, a nivel del análisis histórico, está presente las consecuencias medioambientales que estos procesos han generado, desde, sí, desde la prehistoria hasta la actualidad. O sea, si tú ves séptimo básico, ves octavo básico, también está presente. Hay un elemento ahí que tiene que ver con los impactos en el medio ambiente, por lo tanto, estas temáticas van a seguir estando presentes, se van a seguir desarrollando porque tienen que ver precisamente con estos desafíos. La misma situación pasa en economía. Se entendió la necesidad de que tenía que existir elementos que estuvieran orientados a una educación financiera de la población, porque hay una necesidad. Recordad que el currículum siempre tiene que responder, digamos, a los desafíos que el presente te está mostrando. Y claro. cuáles eran esos desafíos, digamos? Una sociedad con muy poco conocimiento en términos de todo lo que significa el funcionamiento del sistema económico, de llevar las finanzas, y son cosas súper cotidianas, ¿ya? Son cosas súper cotidianas. Entonces, por eso hoy día tenemos presente estas temáticas dentro de la prueba.
tenemos presentes estas temáticas. Pasa algo similar, por ejemplo, en ciencia. En ciencia te colocan preguntas relativas a, por ejemplo, sexualidad. O sea, que son temáticas importantes y que tienen que ver con Mm, una formación también integral del estudiante. Entonces, el estudiante no es claro, una persona totalmente, que sí. únicamente debe memorizar fórmulas y solamente debe aprender a leer. Hoy día el pensamiento crítico, el comunicar, el saber argumentar, son habilidades transversales Totalmente, sí. que se trabajan en las distintas áreas y desde ahí se construyen estas preguntas que, claro, tienen esta referencia como comillas de contenido, pero no te están... yo leí, por ejemplo, una pregunta que decía, aquí te están preguntando por una opinión. No, no te estaban preguntando por una opinión. O sea, ¿qué significó esa ley, por ejemplo, en el contexto, ¿cierto?, que tenemos hoy día? Claro. Entonces, claro, ahí la respuesta tenía que ver precisamente con la valoración de la diversidad. Entonces, yo no diría que fue una prueba política, ni que tuvo un énfasis más a lo social. Yo creo que estuvo equilibrada. Hay harto aspecto económico en el siglo XIX. Se preguntó, por ejemplo, por las reformas neoliberales. Eh, También está presente lo social, como decía Juan, claro, ahora aparece la cuestión social, digamos, que estuvo ausente el año pasado. También hay elementos políticos, pero por ejemplo en lo político no está lo que tradicionalmente se preguntaba. La constitución de los 1833, Juan lo refería recién, ¿cierto? El tema de Mm, portales no estaba, digamos, o la constitución del 25, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, yo creo que fue bastante equilibrada. Sí fue valiente en mencionar las cosas por su nombre. Yo creo que ujú. eso sí lo puedo Eso lo como valoras señalar, digamos, tú, que lo rescatas decir de las la prueba. cosas, decir las cosas como son, digamos, ¿ya? Mm, Y bueno, la otra pregunta que yo creo que causó polémica fue el texto, no sé si tú te acuerdas, Juan, el texto de Corbalán, me parece, que exponía, digamos, una visión respecto de lo que fue el golpe de Estado, pero la pregunta es bastante explícita y dice, según esta interpretación, porque en claro, la historia hay distintas interpretaciones. Y ahí una sí. pregunta que apelaba a una interpretación en específico. No está colocando una forma de pensamiento, ni está imponiendo una forma de pensamiento, que es lo que se ha comentado. Entonces hay que tener cuidado con los comentarios que también se pueden recoger a partir de la experiencia o a partir de la visión que se tenga respecto de la prueba. Y Ujú. obvio, historia siempre se va a meter en temas polémicos. Es el rol de la historia, digamos, el El rol de la meterse. historia, claro, sí. El poder debatir, discutir, interpretar. No, sí, yo también en redes sociales era, porque me parece que los comentarios con respecto a las otras pruebas eran más uniformes, pero acá había una disparidad, era como si habían Bueno, todos quizá, dado distintas pruebas. bueno, quizá Joaquín, igual, quizá ahí Juan también pueda expresar su visión, pero esto también yo creo que se da también por el contexto que estamos viviendo actualmente. Yo creo que si esto a lo mejor hubiese pasado si tenemos esta misma prueba hace, no sé, 8 años atrás, quizás la visión hubiese sido un poco más moderada, digamos. Creo que hoy día también el contexto marca mucho y determina, digamos, las impresiones que se han dado respecto de la prueba. Así que no sé si Juan comparte, compártelo. Es que en ese sentido, querámoslo o no, historia como tal tiende a la interpretación de por medio y hacer preguntas en el área es bastante compleja. Y siento de que ahí el DEMRE sí ha hecho una pega bastante buena en ese sentido, de generar preguntas que no sean cuestionables de por medio, para obviar cualquier problema de por medio en ese sentido. De hecho, en sí, eso pasa con todas las pruebas, generar preguntas que no caigan en el cuestionamiento. Si cae en el cuestionamiento, ya el instrumento, ¿no es cierto?, no va a servir de cierta manera. Por lo tanto, desde, al menos de que tengo memoria, 2002 hacia adelante, el DEMRE ha tendido de siempre estar teniendo protegida ese flanco, por así decirlo. Entonces, querámoslo o no, en materias que pueden ser interpretativas, como pueden ser, ¿no es cierto?, temáticas como en este caso los factores de la dictadura, por así decirlo,
van a existir personas que van a estar de acuerdo con la pregunta, otros van a existir que van a pensar que están, ¿no es cierto?, en desacuerdo por su historia personal, por su posición política, qué sé yo, pero la pregunta en este caso se construye para, en este caso, trabajar en función de algo, en este caso, por ejemplo, una fuente, que es lo que mencionaba, ¿no es cierto?, Sebastián, o incluso la pregunta respecto a por qué en cierto periodo se denominaban violaciones sistemáticas, ¿ya? Y que incluso, ¿no es cierto?, organismos internacionales como la ONU, ¿no es cierto?, o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos definen, en este caso, cuando existe una organización de por medio al respecto. Entonces, en cierta manera, son elementos que se preguntan que no van a poder generar ese cuestionamiento como tal. O asimismo, ¿no es cierto?, siglo XIX, cuando se preguntaban respecto a conformación del territorio, y son además bastante cuidadosos con incluso los conceptos que utilizan. Se utiliza, ¿no es cierto?, autoritarismo, por ejemplo, o populismo, de cierta manera, no son conceptos que van a utilizar al azar. Claro, está todo pensado y contextualizado, ¿no? Sin lugar a dudas. Chicos, les pido una reflexión con respecto bueno, se acaba la prueba, ya se acabó la paz, ¿no? Se acabó el miércoles. De repente hay estudiantes bueno, los puntajes se dan el 3 de enero, pero no optaron a lo que querían, no sacaron tanto puntaje como esperaban. ¿Qué se puede decir en esos momentos? No me parece que es una prueba donde no se acaba el mundo, donde hay que tener tranquilidad, donde hay revancha, hay oportunidades. Ahora está la paz de invierno, ¿no? Que parece muy lejana, pero no es tan lejana, está con un poco a la vuelta de la esquina. La posibilidad de que hay otras variables, siempre hay opciones, siempre se le puede dar una vuelta a todo, ¿no? ¿Se va? Sí, efectivamente, efectivamente. Que no te haya ido bien en la prueba, no, como dices tú, no implica que el mundo se acaba, para nada. Ya significa que a lo mejor este año no voy a entrar a la U y entraré el próximo. Ya creo que esta experiencia ayudan, se pueden sacar lecciones, digamos, cómo enfrentar nuevamente un futuro proceso. Pero también ver que para el ingreso a la educación superior, específicamente a la universidad, también existen más alternativas. ¿Eh? Creo que siempre es importante ver las alternativas que existen, ver las opciones que el estudiante tiene. Uno siempre apela a que el estudiante, junto con su familia, porque la familia es un componente fundamental que Sí, acompaña, que guía, que puede te orientar, aconseja. que aconseja, que puedan conocer las distintas ofertas, digamos, las distintas opciones, las distintas formas de ingreso. Ya creo que eso es importante. Si se ha hecho ese trabajo y así todo, digamos, no está la opción de entrar en este proceso, bueno, aprender de esta experiencia, conversarlo en familia, ver cómo se va a enfrentar el proceso el próximo año. Ya como tú muy bien dices, hay dos pruebas, ¿verdad? Está la prueba de invierno, está la prueba de fin de año, el 2023. Creo que estas experiencias ayudan a madurar, ayudan también a poder también enfrentar también estas instancias con más tranquilidad. Creo que, bueno, la prueba, una de las cosas que marca no es solamente la pregunta, la referencia del temario y todo lo que hemos estado conversando. Esta prueba tiene la particularidad que hay mucha cosa externa que la rodea y que puede condicionar el resultado de una persona. Creo que al tener ya una rendición encima, ayuda a enfrentar una siguiente con mayor tranquilidad, saber en qué cosas se tiene que trabajar. Uno espera que él o la estudiante aprenda de esa experiencia, sepa las cosas que tiene que trabajar, que tiene que mejorar, que tiene que pulir, digamos, para que en la siguiente instancia pueda tener un buen desempeño. Mm. Me parece que esa es la clave, transmitir tranquilidad en caso de que los resultados no hayan acompañado, no pasa nada, digamos, solamente se posterga un año más, digamos, la entrada a la educación superior. Yo puedo transmitir mi experiencia, en este caso, yo siempre la comento, no es por ser autorreferente, pero la comento un poco para mencionar de que
esta situación como tan lineal, que es que termina cuarto medio, tienes que rendir la prueba, tienes que ir a la U, en la U no te tienes que echar ningún ramo, tienes que terminar la U, sales a trabajar, empiezas a hacer un posgrado, como esta mirada tan lineal y tan exitista, siento que le hace mal a los estudiantes en general. Sí. Cada persona tiene sus tiempos, cada persona tiene sus realidades, sus contextos, y en ese sentido la cosa no es tan así, no es tan lineal. Hay personas que se demoran más, hay personas que a lo mejor lo tienen más claro antes, y eso está súper bien, digamos, es parte de nuestra diversidad. Y en mi experiencia, les cuento, bueno, yo salí de un colegio técnico, por ejemplo, me di un año, luego entré a estudiar, me salí de esa carrera después de haber estado un año y medio, me cambié. Entonces, si uno cuenta, de los 18 yo entré a mi carrera definitiva a los 21. Entonces, Claro, 3 años después. no fue, claro, 3 años después, entonces no fue inmediatamente. Por supuesto que no estoy tampoco invitando a los estudiantes que sea igual a mí, digamos, pero que un poco entiendan de que cada persona tiene sus tiempos, tiene sus propios desafíos. ¿Ya? Y en eso, más allá de la tristeza, la pena que pueda ocurrir al principio, yo creo que hay que verlo en una perspectiva mayor, recordando que la prueba no es una prueba de inteligencia, no es Mm. una prueba que define quiénes son los estudiantes, no es una prueba que define necesariamente su futuro. ¿Ya? Es una prueba que solamente te dice si este año entra o lo va a tener que intentar el año siguiente. Básicamente eso. Así que, sobre todas las cosas, transmitir tranquilidad, transmitir calma, y a quienes obviamente los resultados lo hayan acompañado, que hagan bien el proceso. Nosotros vamos a tener instancias de orientación para que lo puedan hacer bien, que no se equivoquen. Y obviamente ahí ya comienza una nueva etapa que también va a ser desafiante, y creo que ahí viene lo realmente desafiante. Yo creo que la prueba eh, comparado a lo que viene después de la educación superior, ahí se van a dar cuenta que lo realmente desafiante comienza ahora. Súper, Seba, gracias. Te pido una reflexión, Juan Andrés, en torno a lo mismo. Para ser breve particularmente, mi consejo es que sé que es difícil decir que lo tomen con tranquilidad porque yo también formé parte del proceso en su momento, hace mucho tiempo, el 2013, y sé que es complejo guardar tranquilidad en este mes, ¿no es cierto?, de esperar los resultados. Sin embargo, traten de buscar, ¿no es cierto?, un relajo. Si es la primera vez que dan la prueba, ya tienen su experiencia, porque en este caso no es lo mismo darla por primera vez que darla por segunda vez. Hay un estrés diferente, de cierta manera. Además, cuentan con la posibilidad de dar la prueba de invierno, por lo tanto, si en este caso en historia no fue el resultado que ustedes esperaban, pueden prepararse de mejor manera en este caso para la prueba de invierno o asimismo con las otras dos pruebas de por medio que necesitan esencialmente. Por lo tanto, hay más posibilidades, tienen más herramientas para poder practicar. Confíen en nosotros también porque nuestros materiales están hiper mega actualizados, ya se los vuelvo a repetir. Y eso, traten de ir generando instancias para relajarse, hacer ejercicio, juntarse con sus Sí. amigos, con la familia, porque generar ese círculo de contención es importante ya sea para una noticia positiva como también negativa. Así que desde este espacio virtual les mando un fuerte abrazo y que sea mis mejores deseos para lo que sea. Bueno, chicos, yo también les mando un abrazo a los estudiantes y a ustedes dos, Juan Andrés, Sebastián, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están muy ocupados con las labores acá en el preuniversitario, así es que muy interesantes las reflexiones, me parece que muy lúcidos ambos, ¿no? Con respecto a lo que fue la prueba y con respecto a lo que ha sido todo este proceso. Muchas gracias a todos por oírnos y escucharnos y vernos en este CPECH Late especial de historia. Y bueno, nos estamos viendo por las redes sociales y por el canal de YouTube del Universitario. Que esté muy bien.